No toda iglesia que crece está madura. No toda multitud es unidad. Pablo no nos llama a caminar cómodos, nos llama a caminar dignos. La unidad no es uniformidad, es el milagro de corazones distintos, rendidos a un mismo Señor. Efesios el capítulo 4 no es un consejo, es una orden celestial para la iglesia de este tiempo. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 4 del libro de Efesios, en los primeros 16 versículos, lo siguiente: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta primera parte que vamos a tratar hoy del capítulo 4 del libro de Efesios, Pablo habla sobre el poder de la unidad que edifica la iglesia. Pero ese poder no es producto de la casualidad, es el de caminar dignos del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas como creyentes. Empieza escribiendo el apóstol Pablo este capítulo 4, el versículo 1, diciendo: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo escribe desde la prisión, pero habla de libertad espiritual. Él mismo nos dice: desde mi prisión, yo les ruego que caminen, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Él está hablando de una constante. Él habla de andar, de caminar, lo que significa un estilo de vida continuo, no de vez en cuando. No cuando sintamos, entre comillas, estar bien con el Señor, sino continuamente tenemos que caminar como dignos del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y no está hablando aquí de un llamado ministerial ni de un llamado misionero.
Está hablando del llamado que hemos recibido todos y cada uno de nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de su iglesia. Porque hablando tanto de gracia, por gracia sois salvos, las personas pueden llegar a pensar entonces soy libre de hacer lo que yo quiero. Pero aquí se nos enseña que la gracia no elimina nuestra responsabilidad, la revela. No elimina la responsabilidad de caminar en esta tierra como dignos de ese llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas, de haber sido perdonados por su gracia. Por tanto, podemos deducir rápidamente que Pablo nos está diciendo, nosotros no caminamos para ser llamados, caminamos porque fuimos llamados. No estamos haciendo algún mérito para que podamos ser aceptados. No, ya hemos sido aceptados en su gracia y en su misericordia. Dios ha tenido misericordia por nosotros y nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Y por eso nos pide que con toda humildad y mansedumbre soportemos con paciencia a los otros. Es lo que dice el versículo 2 de este capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque si hablamos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo busca entre los creyentes es a que puedan vivir en unidad, que puedan vivir en paz. Por eso es que no se logra entender por qué congregaciones que hablan del Espíritu Santo tienen contienda con otras congregaciones. Creyentes tienen contienda con otros creyentes. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Porque lo que yo leo en las Escrituras es que el Espíritu Santo nos lleva a ser solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. Por eso, si hay alguien o algo que debe mostrar el poder de la unidad, es la iglesia de Cristo. Pero estamos tan fragmentados, tan divididos, cada uno defendiendo su pequeño reino, que nos hemos olvidado que Dios nos llamó a vivir en unidad. Es la unidad, esa unidad la produce el Espíritu de Dios. También se nos enseña aquí, en los versículos 2 y 3 que acabamos de leer, que tenemos que mostrar las virtudes del reino, que no son arrogancia, que no es orgullo, sino que es humildad, lo que es contrario al orgullo, que es mansedumbre, es decir, tener nuestro poder o nuestra autoridad bajo control, y paciencia, que es el amor en práctica, la paciencia que tenemos que tener los unos para con los otros. Y aquí se nos da una advertencia que los creyentes de todos los tiempos deben tener en cuenta. La división no entra por doctrina, entra por carácter. La mayoría de las cosas que ha llegado la iglesia a enseñar el día de hoy ha sido producto de algún predicador o hombre o mujer de Dios que no le gustó lo que se enseñaba en su iglesia o en su congregación. Y entonces, pues sencillamente impuso sus propios criterios respecto a las escrituras, y es allí donde han surgido denominaciones, iglesias con diversos nombres. Todas tienen su raíz en la Biblia, la palabra de Dios, pero su propia interpretación o su enojo o su orgullo o su fuerza que no estaba bajo control los llevó a levantar otras congregaciones con doctrinas diferentes, aunque se sigan llamando cristianos. Ya lo hemos repetido en más de una oportunidad aquí, que el hecho de que una congregación tenga el nombre de cristiano o de Jesucristo de por medio no significa que estén predicando el evangelio que Cristo nos dejó para enseñar en esta tierra. Luego,
En los versículos 4 y 6 de este capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla acerca de un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu. Se repite de manera intencional la palabra uno, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Lo que nos hace pensar que la iglesia no fue diseñada para competir, sino para complementarse, para que los unos y los otros nos necesitemos a tal grado que podamos saber que esa parte del cuerpo está haciendo lo que yo no puedo, que la congregación que está al otro lado de la ciudad o en el centro de la ciudad está haciendo una labor que yo no puedo realizar, pero no estamos compitiendo, porque la iglesia no fue diseñada para competir. Y adrede, el apóstol Pablo habla de la unidad aquí en todo lo que a nosotros los cristianos nos identifica. Un espíritu, un cuerpo, una misma esperanza, una misma vocación, un mismo Señor, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Las maravillosas palabras que usa el apóstol Pablo aquí, lamentablemente han sido olvidadas. Y si hay un cuerpo hoy que está separado y alejado y fraccionado, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. No podemos tapar el sol con un dedo. Sí, podemos quizás unirnos de vez en cuando a orar o en una confraternidad, pero la realidad es que estamos separados en el espíritu porque tenemos doctrinas diferentes, creencias diferentes, pensamos que la iglesia debe ser así, de esta o de otra forma, y lamentablemente es la razón por la cual hay un sinnúmero de congregaciones, una frente a la otra o otra en la esquina de la otra, y no se respeta el hecho de que ya hay una congregación, y como el mismo apóstol Pablo enseñaba, bueno, vayamos a predicar donde todavía no se ha predicado. Pero hoy congregaciones sienten que tienen el deber, entre comillas, de poder ir a rescatar a creyentes que supuestamente les han enseñado mal el evangelio. Y esto nos está fraccionando cada vez más y no podemos así ganar a este mundo que ve tanta diversidad de congregaciones cristianas que lamentablemente causa confusión y están pensando, ¿dónde podré ir a aprender de la palabra de Dios si ellos mismos no se ponen de acuerdo? Sigue el apóstol Pablo tratando este asunto y habla de diversidad de dones con un mismo propósito. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. El apóstol Pablo está diciendo aquí, cada creyente, cada, si lo podemos llamar así, congregación, les ha sido dado dones distintos para complementarse. La finalidad es la misma, que Jesucristo sea exaltado, porque la unidad no elimina la diversidad. Cada creyente es portador de la gracia de manera distinta, pero al fin y al cabo es la gracia de Dios manifestada, porque todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Nadie, absolutamente nadie es innecesario. Cada congregación, como cada creyente, está haciendo su parte para que el cuerpo de Cristo camine, se desarrolle, crezca y pueda afectar la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Recuerden, no todos hacemos lo mismo, pero todos edificamos lo mismo. Por eso, cualquier congregación está haciendo su tarea, está alcanzando gente que no podríamos alcanzar o que no podría alcanzar otra congregación. Y cuando se entiende de esa manera, nos apoyamos mutuamente, oramos mutuamente. Hay misioneros que llegan a una ciudad y las iglesias que tienen una
asociación les cierran las puertas, les impiden que sigan predicando y esto realmente causa asombro, pero es la realidad, es lo que está ocurriendo. Dios está moviendo su iglesia, despertando a los creyentes por medio de su espíritu para que nos demos cuenta que no estamos compitiendo. Si un misionero viene a una ciudad enviado por Dios, las congregaciones, las iglesias, los creyentes que ya están establecidos haciendo el mismo trabajo, deben alegrarse de que venga alguien enviado por Dios para ayudar a evangelizar la ciudad, al crecimiento de la iglesia o con dones de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. En los versículos 11 y 12 se habla aquí de 5 ministerios que los entendemos y lo podemos comprender. Se habla así que estos 5 ministerios, en el versículo 11, han sido puestos para perfeccionar a los santos o a la iglesia para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Todos los ministerios que se nombran aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice el Señor, incluyendo los apóstoles, han sido puestos por Dios para perfeccionar a la iglesia, a los creyentes, y la obra del ministerio sea edificada. Así que si alguien se autodenomina apóstol, profeta, evangelista, deben saber que su tarea es ayudar. Su tarea es levantar, edificar el cuerpo de Cristo para que cumplan con la tarea que se nos asignó de poder llevar el evangelio. No son apóstoles para querer tener autoridad sobre los creyentes o preeminencia sobre los creyentes o sobre la iglesia. Deberían entender con humildad que si Dios los ha constituido como apóstoles, como profetas o evangelistas o pastores o maestros, su tarea es edificar el cuerpo de Cristo, no aprovecharse de la iglesia, no tratar de hacerse un nombre o no tratar de imponer cosas sobre una congregación o sobre una iglesia asumidos por el hecho de que tienen una autoridad de parte de Dios porque son apóstoles o porque son profetas. Y algunos dicen que fueron llamados desde que antes de nacieran como apóstol, como profeta. Pero la verdad es que nos estamos olvidando que la razón y la tarea principal por la cual Dios desarrolla estos ministerios es para edificar, no para dominar, no para controlar, no para tener a la iglesia como una plataforma, sino para equipar a los santos o a la iglesia. Cuando el liderazgo sustituye al cuerpo, la iglesia se debilita. El liderazgo o los ministerios que se nombran aquí son para fortalecer la iglesia, no para debilitarla, dividirla, aplastarla o aprovecharse de la iglesia. Y terminando ya con los versículos 13 al 16, el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, cuando hay estabilidad, cuando los creyentes son maduros, ya no son niños espirituales fácilmente engañados por cualquier viento de doctrina. Hoy es preocupante que creyentes hoy sean engañados y reciban doctrinas como la diosa madre, reciban a los de Jesucristo de los santos de los últimos días como si fuera una iglesia cristiana, creen que los testigos de Jehová son hermanos, y así con cualquier doctrina que está totalmente alejada de Dios y de las Escrituras, porque no crecen, porque no se les ha llevado el conocimiento de las Escrituras. Y entonces encontramos hoy a creyentes fácilmente engañados, creyendo cualquier cosa, creyendo a profetas o apóstoles que vienen y les carcomen los oídos con palabras bonitas, y entonces los creyentes son capaces de seguir abandonando sus propias congregaciones y seguir a hombres, a personas. Y es algo que nosotros necesitamos comenzar a enseñar y a predicar, porque Dios está buscando iglesias maduras, creyentes maduros. No le asombran las iglesias grandes, llenas de multitudes, no le asombra esa clase de congregación al Señor.
Lo que le asombra y lo que busca es iglesias con creyentes maduros, que puedan saber que están aquí para edificar, para ayudar, para construir, no para destruir, no para cerrarle la puerta a otros. Esta primera parte de Efesios capítulo 4 habla precisamente de la unidad del Espíritu, porque la unidad no es un evento, es un proceso espiritual. Donde hay unidad hay crecimiento y donde hay crecimiento hay fruto. Así que Pablo termina diciéndonos aquí en esta parte del capítulo 4 del libro de Efesios, diciendo sí, en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, cada parte del cuerpo de Cristo es importante, cada congregación, cada creyente, cada, cada iglesia establecida en el nombre de Jesucristo cumple su parte, porque el Espíritu nos va a confrontar en la segunda parte que vamos a ver en nuestro próximo devocional cuando se habla de la vida nueva en Cristo Jesús, porque aquí es donde se comienza a mostrar ya qué es lo que el Señor Jesús busca en cada creyente. No que sea solamente miembro de una iglesia, busca que sea una nueva criatura y nos llama a vestirnos del nuevo hombre. Así que nos vemos en el próximo devocional para hablar de la nueva vida en Cristo en la segunda parte de Efesios, el capítulo 4.